Bienvenidos a un nuevo tutorial en donde vamos a ver cómo funciona el patrón DAO de Data Access Object. Por acá tengo una descripción básica. Es un patrón que nos entrega como tal una capa de abstracción sobre algún tipo de base de datos o sobre cualquier otro mecanismo de persistencia. Esto lo hace mapeando las llamadas de la aplicación en una capa de persistencia. El DAO como tal nos entrega o nos provee algunas informaciones específicas para efectuar algunas operaciones. Es muy importante resaltar esta última parte en donde nos explican como tal que este patrón fue creado específicamente para acceder a la base de datos sin exponer como tal los detalles de la misma. Realmente hay una gran diferencia. Si traemos al tema del patrón repositorio, en cuanto el DAO se caracteriza por estar un poco más cerca de las capas de abstracción y estar un poco más acoplado al motor de base de datos o al mecanismo de persistencia. Bien, entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo como lo hemos venido haciendo en JavaScript. Vamos a crear un archivo que se llame MySQL DAO.javascript. Después de que tengamos creado nuestro archivo, lo siguiente que vamos a hacer pues es crear una clase MySQL DAO. Vamos a hacer una persistencia en MySQL. Vamos a crear un constructor, bien, y vamos a simular por acá arriba que vamos a importar alguna librería de Node.js para MySQL, ¿cierto? Cualquier librería. En este caso no lo voy a hacer porque la idea es explicar el funcionamiento como tal del patrón. Entonces acá lo que yo voy a hacer es crear un objeto para poderlo utilizar fácilmente. Entonces acá vamos a crear como tal una conexión y para esa conexión pues vamos a utilizar un método local. Dentro de ese método local pues ya nos va a tocar crear el método, y dentro del método es donde vamos a estar utilizando pues como tal ya directamente el motor de base de datos. Entonces acá lo vamos a llamar create connection, pero entonces sería como el mismo pero simplemente directamente desde la librería. Y acá adentro pues utilizaríamos ya el host, después pues utilizaríamos el usuario. Bueno, eso ya dependería directamente del motor de base de datos que tengamos. En este caso voy a tener un usuario para MySQL y pues esto también va a requerir un password, así como lo requeriría cualquier otro motor de base de datos. Supongamos que acá yo ya tengo un objeto porque pues estamos suponiendo que esta es mi super librería de MySQL. Bien, después de hacer eso pues voy a crear una consulta. Vamos a llamarla findAll. Se supone que lo único que vamos a hacer es traernos todos los registros de alguna tabla específica. Entonces la vamos a llamar así. Entonces vamos a utilizar, se supone, la conexión. Vamos a hacer una query y dentro de esta query lo que vamos a hacer es select from y pues ya vamos a poner la tabla que tenemos. Listo. Ya después de que tengamos la tabla podemos poner esto así y hacemos ya acá un retorno. Ahora debemos de, pues voy a crear estos métodos acá pues para que puedan existir, y pues cuando se cree la conexión pues voy a poder acceder a uno que se llama query. Entonces de esta forma, así muy fácilmente yo puedo tener un control acá, solamente para motivos pues de explicación. Entonces acá complex query MySQL, pero pues naturalmente lo único que yo voy a hacer es pues retornar la misma query, por así decirlo, para que podamos ver cómo funciona nuestra query. En este momento nosotros ya tenemos un DAO como tal
funcionando. Voy a borrar esto por acá, borramos, listo. Entonces ya tenemos nuestra DAO simple. Lo único que va a hacer es buscar, pero de esta misma manera haríamos como tal el update, el insert y así sucesivamente. También podríamos mejorar esta conexión evitando crear una conexión cada vez con un patrón singleton. Hay otro video en donde explico cómo hacerlo, pero en este momento no nos vamos a complicar y solamente vamos a utilizar dicho DAO. Entonces acá lo que vamos a hacer es exportarlo. Listo, ahora teniendo nuestro DAO exportado, nos devolvemos a nuestro archivo principal. Vamos a crear una constante de nuestro archivo para poderlo incluir fácilmente. De esta manera ya tenemos nuestro DAO. Entonces acá lo que vamos a hacer es let, creamos una instancia de DAO. En este momento ya se nos crea como tal una conexión y instance, listo. Entonces nos crea una conexión y ya como tenemos esa conexión, lo que podemos hacer es un find all users, listo. Y entonces en este momento podríamos correr, ejecutar. Bien, no es find, lo que se llama es find all, y luego mirar que efectivamente ya nos trae todo lo que sea de la tabla de usuarios. Vamos a decir la tabla jobs y efectivamente está funcionando sin problema. Con esto hemos logrado crear un patrón que nos logra como tal crear una pequeña abstracción, aunque altamente acoplado al motor de base de datos, pero nos logra como tal simplificar este tema de las consultas y cumple como tal con su objetivo, que es evitar exponer todo este tema de los datos de la base de datos en el resto de nuestros archivos. ¿Vale? Creo que eso sería todo en cuanto a este patrón. Muchas gracias por ver el video y no olvides suscribirse.